Buenas noches a todos y todas que siempre nos acompañan en esta programación de ya de costumbre de todos los jueves. Hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo Código Civil y hemos titulado este Facebook Live como los aciertos y desaciertos del Código Civil, porque ciertamente ha generado mucha controversia y mucha confusión. Y sabemos que tenemos como parte de nuestra audiencia abogados y abogadas, pero también personas que no son abogados o abogadas. Y por eso hemos invitado al compañero licenciado y amigo José Javier Lamas Rivera, que aquí pues delegación de Río Piedras dice presente, porque el compañero es el delegado ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas por la delegación de Río Piedras. Así que siempre nos vemos ahí en las reuniones de juntas, yo representando a la delegación de Ponce. Y Lamas también. Ahora, por favor, no discutan. No, no, somos amistosas estas delegaciones. Lamas y yo también estudiamos juntos, eso iba a decir, Lamas tiene a Ponce en su corazón porque Lamas estudió en Ponce. Así que eso lo salva. Y pues hablando de la delegación, pues sí quiero, como siempre, darle las gracias a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas porque siempre comparten esta programación y nos ayudan a que podamos llegar a más personas que con este tema, ¿verdad? Que es tan importante. Así que, Lamas, te agradezco por sacar de tu tiempo para estar en este ratito con nosotros en la noche de hoy, que tan pronto lo invité, él no tardó 3 segundos en decir que sí. Así que muchas gracias, Lamas, por estar con nosotros hoy. Y nada, básicamente, ¿verdad? Lo que queremos es tener esta conversación con Lamas y pues ir haciéndole preguntas. Yo voy a estar también pendiente de los comentarios, si surge alguna duda de las personas que nos están sintonizando, pues también voy a estar pendiente para hacérselos llegar a Lamas. Así que vamos a comenzar. Rolando, estás en mute. ya empezamos con los bloopers. Qué raro, qué raro. Es que yo tengo que hacer que esto sea divertido y ese es mi papel en esto. La primera pregunta, José, porque es una gran preocupación que hay en la profesión. ¿Dan los 6 meses para entender todas las implicaciones jurídicas que tiene el Código Civil? Mire, pues primero déjenme darles un saludo y agradecer que me hayan invitado a compartir con ustedes y con el público que les sintoniza en este Facebook Live. Yo creo que de las cosas más importantes que hace falta de cara al futuro de cómo vamos a enfrentar este nuevo Código Civil requiere de discusión, de orientación y de masificación del contenido del Código Civil hacia toda nuestra ciudadanía. Parte de lo que ocurrió en este proceso fue que la ciudadanía no estaba adecuadamente educada sobre lo que es un Código Civil, sobre las implicaciones que tiene sobre ellos un Código Civil, y de eso se aprovecharon las mayorías legislativas para aprobar un Código Civil que no necesariamente se adapta a las necesidades del país. Y la respuesta a la pregunta que hace Rolando definitivamente es que no. Este código, como se aprobó, tiene un periodo para entrar en vigencia, un periodo de vigor de 180 días, 6 meses a partir de su aprobación. Eso quiere decir que a partir del 28 de noviembre de este año, salvo que haya una enmienda en una sesión extraordinaria, va a haber 1.810 artículos nuevos que establecen una nueva forma de cómo nosotros nos vamos a conducir como sociedad. Y esto tiene muchas implicaciones tanto para quienes nos dedicamos a la abogacía y quienes nos dedicamos a tratar de vindicar los derechos de nuestros clientes, tanto fuera de los tribunales como dentro de los tribunales, pero principalmente esto afecta a la ciudadanía puertorriqueña, porque un código civil es esa estructura legal que le da las bases de la convivencia social para todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas privadas. Ahí se va a establecer lo básico en cuanto a cómo usted, primero, cómo el Estado le reconoce a usted ser persona. Desde cuándo usted se considera que usted es un ser humano, una persona que puede adquirir derechos y bienes. Ahí se va a establecer todo lo relativo a lo que es una familia. Cuáles son las unidades familiares que el Estado ha estado dispuesto a reconocer, esas unidades familiares. Se va a establecer cómo usted se relaciona con distintas personas dentro de su núcleo familiar y fuera de su núcleo familiar.
cómo usted puede hacer negocios en este país, cuáles son esas bases básicas, o sea, lo esencial para usted poder hacer contratos en el país, cómo usted puede adquirir bienes, qué pasa con esos bienes que usted adquiere cuando usted tiene hijos, cuando usted no tiene hijos, cuando usted tiene padres, cuando usted fallece, qué sucede con esos bienes. Así que hay toda una serie de regulaciones que realmente en la práctica significan esas bases sobre las cuales nosotros construimos nuestra vida social, que ahora cambian de manera sustancial y que requieren que toda la ciudadanía puertorriqueña se readiestre en cuanto a cómo hemos hecho buena parte de nuestra vida social y que culturalmente llevamos transmitiendo ese conocimiento de generación en generación por los últimos 100 años, porque hace 100 años que no se cambiaba de manera sustancial este código. Y muchas de las cosas que nosotros sabemos de cómo nos conducimos socialmente, lo sabemos porque sé que mi abuelo lo hizo de alguna forma o el vecino de mi tío lo hizo de tal forma, y de generación en generación, a veces hasta en literatura, a veces hasta en conocimiento cultural, popular, de cine. Hay muchas de esas instituciones que se regulan en el Código Civil que nosotros ya teníamos por sentadas, que ahora cambian. Y eso requiere de un espacio para que nuestra sociedad se pueda acoplar a esa nueva realidad. Puerto Rico no es el primer país en el mundo que enmienda un código civil y que adopta unas nuevas normas de esta naturaleza. Nosotros, evidentemente, Tata Charbonnier no se está inventando la rueda. El problema es que en tiempos modernos y no tan modernos, los países que han hecho esto han dado unos periodos de vigor, unos periodos para que entre en vigencia esa nueva ley, que son mucho más amplios del que estamos dando en este nuevo Código Civil. Por ejemplo, en Alemania esto se enmendó hace más de 100 años y ahí hubo un periodo de 4 años. En Quebec, cuando se enmendó, también hubo un periodo de 2 años para que entrara en vigencia, o tal vez los estoy confundiendo, tal vez fue 3 años y 2 años. En Argentina recientemente se enmendó y el periodo fue de 1 año. Inclusive en Puerto Rico, cuando en el 2004 enmendamos nuestro Código Penal, que también es una ley que regula y establece los delitos generales que aplican en el país, que son distintos a lo que está en el Código Civil, pero que fue una enmienda también abarcadora y sustancial. Los legisladores en ese entonces dieron un periodo de vigencia de 1 año completo para que la ciudadanía pudiera entender la nueva realidad sobre la cual iba a operar. Esa misma deferencia, no a los abogados y a las abogadas, esa misma deferencia a la ciudadanía no se está respetando y no se está dando ese espacio para que entonces la ciudadanía pueda adaptarse a lo que viene ahora. Y eso sin tomar en consideración que esos 6 meses coincidieron con estar encerrados en un toque de queda como consecuencia de la pandemia. Coinciden con el periodo en que nuestra ciudadanía está reinsertándose en la actividad económica con todo lo que eso implica después de haber estado 3 meses encerrados en sus casas. Y más importante que todo, coincide con 2 periodos electorales, el periodo de las primarias que van de ahora para agosto, y de cara de agosto a noviembre, pues la elección general. Así que la atención generalizada del país no va a estar puesta en el readiestramiento social de 1.810 artículos nuevos que ahora van a sentar esa base social sobre la cual vamos a construir cómo hacemos nuestra vida en sociedad en los próximos años. Así que, oye, y que estamos hablando de adiestrar abogados, abogadas en la práctica, funcionarios de gobierno, jueces y juezas, o sea que es toda una maquinaria, además de, claro, la importancia de que la ciudadanía sepa los cambios que trae esto. Así que definitivamente yo creo que el término, contestando yo la pregunta de Rolando, el término no es suficiente, como tú dices, Lama. Explicar que no se trata de una ley cualquiera. Esto no es una ley que tú empiezas a leer y nada, terminas y ya entiendes todo. Esto es un código, que es un documento orgánico y armónico, que todas sus disposiciones están interrelacionadas. Tiene unas disposiciones que son generales, que aplican a todo el código,
y hay unas disposiciones que son más especiales, dependiendo de los libros, pero que están conectadas, ¿verdad? Las sucesiones están conectadas con la persona con las relaciones de la familia, todo esto con las obligaciones y los contratos, con la responsabilidad extracontractual, y por ende esto no se puede estudiar por secciones y decir, pues esta semana me voy a leer esto y ya yo voy a saber todo lo que significa el código. No, es que te tienes que leer todo para empezar a digerirlo y entenderlo en su sentido armónico y más allá, identificar las incongruencias que hay, porque todo lo que he estudiado sobre el tema refleja que hay muchas incongruencias que van a requerir mucha litigación e interpretación por parte del Tribunal de Apelaciones y por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Qué opinas sobre ese asunto de la litigación que se va a tener que generar para poder interpretar y entender bien el código? Sí, no, yo creo que no hay duda en ninguna de las personas que hemos leído este código y que lo hemos estado estudiando de que hay muchas inconsistencias o falta de armonización en muchos aspectos o lenguajes que son quizá no tan precisos como debieran ser y que dejan un espacio muy abierto y en materias que son muy importantes para nuestra sociedad, que podemos discutir más en detalle más adelante, pero que sin lugar a dudas va a generar muchos litigios y que va a terminar en que se encarezca el proceso mediante el cual pueden obtener remedios las personas que tienen que acudir a los tribunales y que responde a una celeridad o una prisa innecesaria de parte de los legisladores que por presiones de naturaleza política quisieron bajar a votación y a enmiendas en un proceso en el Senado un Código Civil que todavía no había culminado su etapa final de armonización entre todos los artículos y las enmiendas que se iban presentando. Y así, por ejemplo, y ese es uno de los reclamos más importantes que durante todo este proceso estuvo haciendo el Colegio de Abogados y Abogadas y distintos sectores y distintas organizaciones que estuvimos levantando la voz en oposición a este código, y es que hubo cientos de enmiendas que ocurrieron en el Senado en una etapa donde no hubo vistas públicas, y esas enmiendas no necesariamente fueron armonizadas con las intenciones que venían del proyecto como salió de la Cámara de Representantes, que fue donde inició esta legislación. Así que esa falta de armonización crea inconsistencias dentro del mismo texto del código, a veces dentro del mismo artículo. Por ejemplo, en el asunto del certificado de nacimiento de las personas que tienen un cambio de sexo o un cambio de género, esa enmienda ocurrió en el Senado, no hubo vistas públicas, no hubo oportunidad de aclarar y además, y voy a entrar en esto ahora, ante la ausencia de memoriales explicativos sobre las intenciones legislativas para muchas de estas enmiendas, se crea el ambiente para que haya confusión dentro de un mismo artículo donde se hace una referencia al cambio en un acta versus el cambio en una certificación, y en una ocasión habla de género, de cambio de género, y en el otro habla de cambio de sexo, sin haber explicado cuáles son las consecuencias y a qué se refiere cada uno de esos. Y crea las condiciones para que en esa confusión litigantes puedan acudir ante los tribunales a crear las condiciones para que las poblaciones de mayor vulnerabilidad y que más protección necesitan de nuestro ordenamiento tengan que exponerse a procesos ante los tribunales para planteando las cosas sobre las cuales y la información sobre la cual tienen un derecho de intimidad y sobre las cuales el Estado tiene que respetarle esa intimidad. Para muchas de ellas tienen que comparecer ahora al tribunal a solicitar remedios, resoluciones y sentencias para poder tener las condiciones para una vida digna que debe estar garantizada por las leyes de nuestro país. Así que ese tipo de cosas van a estar en controversia, no solamente en materia de relaciones de personas o de relaciones jurídicas, sino también en temas, por ejemplo, de contratos económicos. Hay artículos que tenían una intención muy favorable. Por ejemplo, hay un artículo ahora que con las llamadas
contratos celebrados por adhesión, que son esos contratos donde una persona, los consumidores no aportamos principalmente las cláusulas y los términos bajo los cuales vamos a contratar, y eso a través de la historia del litigio en Puerto Rico bajo este código y bajo estas cláusulas comerciales ha generado mucho litigio cuando la compañía o el contratante que controla el negocio establece todas las cláusulas y pone unas condiciones que son muy restrictivas para el consumidor, por ejemplo, con cláusulas de arbitraje que impiden el acceso a los tribunales, con cláusulas que cambian la dirección de quiénes son las partes para lograr mejores condiciones que favorezcan a estas empresas en detrimento de los consumidores. Pues esas cláusulas había una intención de prohibirlas en este código, pero el problema fue que la forma en que se terminó redactando el artículo, en lugar de determinar que esas cláusulas son nulas, inaceptables y los contratos que las tengan no van a poder implementarlas, incluyeron un lenguaje que es ambiguo, que no está explicado por qué se incluye en esa naturaleza, y se indicó que esas cláusulas van a ser especialmente anulables. ¿Qué significa especialmente anulable? Eso es una gran interrogante que tenemos muchas personas. Las cosas son nulas o son anulables, claro, pero las cosas no son especialmente anulables, pero estas cláusulas ahora son especialmente anulables, por lo que sea que eso quiere decir. Son una tercera categoría entonces de anulabilidad y de nulidad. Correcto, pero no solamente eso, que es que no se prohibieron, estas cláusulas siguen siendo válidas. Lo que sucede es que ahora, como son especialmente anulables, en el momento que una persona tenga lo que en el mundo jurídico le llamamos legitimación activa porque sufre un daño en relación a una de esas cláusulas, y si lo hace dentro de los periodos que establece y los plazos que establece el Código Civil para poder llevar ese tipo de acción para declarar la anulabilidad de determinadas cláusulas en un contrato, pues esa persona potencialmente podría decir ante un tribunal que lo que hizo la compañía es especialmente anulable, cuando la aspiración debió haber sido a que simplemente estas cláusulas no pueden existir en Puerto Rico y vamos a proteger al consumidor prohibiendo este tipo de prácticas. Pues lo que creamos y lo que creó el legislador es todo este andamiaje confuso, con lenguaje ambiguo que nunca ha sido interpretado y sin estar acompañado de un memorial explicativo que nos deje saber cuál es el verdadero alcance de lo que se legisló, y eso sin lugar a dudas va a generar litigio que va nuevamente a encarecer la forma en que un consumidor puede obtener un remedio cuando sin duda tiene un agravio que le requiere llegar hasta un tribunal. Hay una situación donde había un entendimiento de qué era lo que contenía el código y había toda una serie de señalamientos y críticas a ese código que estaba en proceso de aprobarse y que al final del camino se aclararon, se eliminaron, se corrigieron y finalmente lo que ha salido publicado no es lo que se estaba debatiendo en su momento, ¿verdad? ¿Qué elementos en ese proceso legislativo se arreglaron, se mejoraron o no se arreglaron? ¿Qué puedes decir? En cuanto a eso, una de las cosas que se decían y que se regaron también por las redes sociales era, por ejemplo, lo de que este código contenía para terapias de conversión y ese tipo de cosas, que sabemos que esta versión que se aprobó no lo tiene, pero sé que en un momento eso sí estuvo y fue lo que generó la confusión. Así que, ¿qué pasó ahí? La primera versión que salió de la Comisión de los Jurídicos, que preside la representante María Milagros Charbonnier, es un proyecto que contenía, es muy distinto al que finalmente se aprobó y ciertamente muchas cosas se lograron corregir en el camino. Y contenía muchas cosas que yo he categorizado de dracónicas, que para nada se ajustan
a un Puerto Rico ni a ninguna sociedad del siglo XXI. Por ejemplo, esa primera versión establecía un remedio para que un hombre pudiera solicitar la incapacidad de una mujer embarazada si él entendía que no estaba tomando los cuidados prenatales adecuados. Eso estaba en ese código, en esa primera versión, y así, de esa misma naturaleza, había muchas disposiciones que a través del proceso de vistas públicas que sí ocurrió en la Cámara y a través de mucho cabildeo y de mucha presión pública, se fueron arreglando algunos de esos aspectos. Y uno de los que más discusión generó y que mucha gente ha planteado, y sobre esto hay que decirlo que existen interpretaciones distintas y visiones encontradas sobre el concepto del concebido pero no nacido, que es ese llamado nasciturus. Cuando hablamos del concebido pero no nacido, de lo que estamos hablando es de que existe un proceso de embarazo y hay una gestación, y potencialmente si nace, pues ese embrión, ese feto se puede convertir en una persona y adquirir derechos. La intención real cuando este proyecto salió de la Cámara de Representantes era crear las condiciones para poder cuestionar el derecho de una mujer para tomar decisiones sobre su cuerpo y para interrumpir su embarazo. Y eso se desprende casi categóricamente del informe positivo que se generó en esa comisión y que firma la representante Charbonnier, donde se establece que la intención era, y literalmente la intención era reconocer que el concebido es persona desde el mismo momento de la fecundación, con todos los derechos que le asisten a las personas nacidas. Y eso es muy problemático cuando lo comparamos con los derechos que los tribunales en Estados Unidos y por referencia en Puerto Rico lo han adoptado porque no ha quedado de otra. Se ha reconocido ese derecho de la mujer para interrumpir su embarazo. Pero es muy importante que reconozcamos lo siguiente, porque en la última versión, como se aprobó en el Senado, para tratar de salvar el código y para tratar de salvaguardar este derecho, se incluyó una oración donde dice que los derechos que se les reconocen al nasciturus o al concebido pero no nacido van a ser, no van a ser en contra ni en detrimento de esos derechos constitucionales de una mujer para tomar decisiones sobre su embarazo. Lo que sucede es lo siguiente: hay que comprender cuáles son los derechos que tiene la mujer y en qué contexto ha evolucionado esa doctrina que elaboró el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el famoso caso de Roe versus Wade, donde el tribunal reconoció que una mujer podía interrumpir su embarazo válidamente y legalmente. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha elaborado esa doctrina hacia una de viabilidad. Y lo que ha dicho es que sí, la mujer, y hay otros casos, Planned Parenthood versus Casey, y más recientemente hay otros casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque esto se plantea constantemente y es uno de los litigios que las personas más de corte fundamentalista, religioso, conservador, como María Milagro Charbonnier, intentan crear las condiciones para que exista un caso donde judicialmente se pueda cuestionar este derecho. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que el gobierno, el Estado, a pesar de que una mujer puede interrumpir su embarazo, puede establecer condiciones y puede establecer limitaciones a ese derecho, y que esas restricciones pueden ser más amplias en la medida de que la criatura sea más viable. Mientras más viable, más puede prohibirlo. Mientras menos viable, más libertad tiene una mujer para interrumpir su embarazo. ¿Qué sucede? El lenguaje que utilizó este artículo como quedó redactado y que incluye esa protección de que no va a ir en detrimento de los derechos de la mujer para tomar decisiones sobre derechos constitucionales, para tomar decisiones sobre su embarazo, es que cuando el Código Civil de 1930, que ahora se ha derogado, decía que la personalidad y la persona existía desde que vive desprendido del seno materno, quiere decir que una mujer literalmente había parido una criatura, un muchacho o una muchacha,
y se cortaba el cordón umbilical y vivía desprendido del seno materno. Ahora el lenguaje también que se incluyó es un lenguaje distinto y no se quiso incorporar eso que ya era claro, que quería decir literalmente que habían parido a la criatura. Ahora dice que es que exista vida independiente de la madre según determinada por un médico, un profesional médico. Y eso, esa ambigüedad y ese apartamiento de lo que ya estaba claramente establecido y que no se prestaba a ningún tipo de interpretación, que era que literalmente la criatura haya sido parida, pues entonces crea las condiciones de una manera muy sutil y bajo el manto de aparentemente estar reconociendo el derecho de la mujer a tomar determinación, a proteger su derecho constitucional de tomar decisiones sobre su embarazo. Pero si uno lo integra con todo esto que hemos discutido, y yo sé que puede ser un poco técnico, pero crea las condiciones para que una persona pueda, un litigante creativo, conservador, pueda argumentar que si un médico dice que la criatura ya tiene vida independiente porque es viable, bajo el estándar constitucional que ha elaborado el tribunal, ese derecho de la mujer de interrumpir su embarazo puede ser cuestionado. Eso no debió haberse aprobado de esa forma, con ese lenguaje que se incluyó al final, sin vistas públicas y sin la oportunidad de aclarar ese ámbito que se está reglamentando, precisamente porque el Código Civil debe aspirar a establecer unas normas claras de convivencia y de respeto a esos derechos que gozamos todas las personas que vivimos en este país. Y precisamente esta semana el Tribunal Supremo ratificó el precedente de Roe vs. Wade. O sea que correcto. El código chocaría, esa ambigüedad del código chocaría con lo que sigue dispuesto por el Tribunal Supremo Federal en torno al derecho que tiene la mujer dentro de ese contexto de los 9 meses del embarazo, ¿verdad? De la viabilidad de la criatura. Así que lo que está creando, honestamente, son ambigüedades para retar la constitucionalidad, ¿verdad?, del derecho al aborto. Oye, pero según me estás relatando, pues ese código que sacó la representante Charbonnier, pues era muy conservador, muy regido por principios de un fundamentalismo religioso que quería pues eliminar prácticamente el derecho al aborto, no reconocer derechos de las comunidades LGBT y tampoco es un código simpático al desarrollo de la familia, ¿verdad? No tradicional. ¿Cómo quedó eso? ¿Tú crees que la representante Charbonnier perdió en ese afán por convertir este código en unas reglas fundamentalistas cristianas? Yo estimo que en buena medida perdió algunas batallas que para ella eran importantes. De hecho, los sectores religiosos que la apoyan a ella y a otros legisladores no quedaron contentos con la versión final del código. La primera versión no contemplaba, por ejemplo, contemplaba el matrimonio igualitario, lo que no contemplaba era la adopción entre personas del mismo sexo. Eso se cambió y se incorporó, ya también era jurisprudencia, ya estaba establecido, era nadar en contra de la corriente. Pero en esa misma naturaleza y a pesar de que hubo muchos cambios, y muchos cambios que fueron positivos, una de las grandes batallas que hubo en este código en relación al concepto de la familia no tradicional fue los vientres subrogados y la posibilidad de que haya contratación privada para que se puedan gestionar y gestar esas familias no tradicionales, donde no es necesario que un hombre y una mujer estén casados o convivan o tengan una unidad familiar tradicional y que haya una concepción de un hijo o una hija tradicionalmente los métodos biológicos, porque inclusive estas herramientas que son ya parte de nuestro diario vivir en la modernidad, donde se puede hacer inseminación artificial, donde se puede hacer un vientre subrogado para que una persona que no va a ser la madre de la criatura lo lleve a término y después existan los mecanismos legales para que
los verdaderos padres quienes van a criar y van a ser los padres, las madres, o los padres y los padres, o las madres y las madres de esas criaturas, pues entonces puedan tener unas bases legales claras. Eso no quedó bien establecido en el código porque la primera versión de ese código que salió de la representante Charbonnier lo prohibía. Literalmente no contemplaba la maternidad subrogada. Como eso generó mucha presión pública, principalmente porque figuras como Ricky Martin y distintos sectores del país y de fuera del país lo criticaron y establecieron unas pautas muy importantes. El Senado lo trató de salvar en el mismo artículo donde dice que se prohíbe la contratación privada sobre el cuerpo humano, excepto para, y lista algunas de las excepciones, que entre ellas están la donación de órganos, distintos experimentación sobre el cuerpo humano para fines médicos, y la maternidad subrogada sujeto a las disposiciones que establecemos en los siguientes artículos. Y cuando miramos los siguientes artículos, establecen todo lo de la donación de órganos, lo de la experimentación con el cuerpo para fines médicos, pero no dice nada sobre cómo se va a reglamentar la maternidad subrogada. Así que también queda muy ambiguamente establecido ese supuesto derecho que está en el código. Y hay un proyecto, de hecho, del representante Luis Vega Ramos que presentó unas semanas después de que se aprobó el código, que ya empieza a establecer un marco, porque nuevamente, en esto Puerto Rico no se tiene que inventar la rueda. La maternidad subrogada existe en muchas partes del mundo. Las familias no tradicionales son la norma en la mayor parte de las sociedades modernas, en los países desarrollados y en vías de desarrollo como Puerto Rico. Necesitamos contemplar las herramientas para que esto se pueda hacer, porque genera controversias y hay escenarios donde, bueno, esto va a ser un contrato, pero no es un contrato cualquiera, es un contrato donde está en juego una vida y va a existir una persona que eventualmente, si llega a término y vive con vida independiente según determinada por un médico, pues esta persona después va a tener que tener relaciones jurídicas con unos padres, con unas madres, y van a existir unas obligaciones, pero pueden existir controversias con la madre gestante, y de hecho, en el proceso hay muchos conceptos que pueden generar controversias y que ya han generado controversias en el pasado. Y uno de los grandes temas que yo llevo planteando sobre este código, y por lo que digo que es una aspiración de modernizar el código, pero que se queda muy corta porque no contempla los problemas no del futuro, del presente, es la posibilidad de reglamentar lo que se llaman los hijos póstumos, porque ya existe. Y esto ha pasado, esta controversia ya llegó ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde una mujer que su esposo era militar y fue a la guerra en Afganistán, y antes de ir a la guerra congeló su material genético, preservó su material genético, falleció, y su viuda, años después de su muerte, se insemina con su material genético y da a luz póstumamente al hijo de una persona que falleció 2 años antes. Y cuando nace, pues solicita recibir los beneficios del Seguro Social, diciendo, pues mi papá era militar y yo tengo derecho a recibir los beneficios del Seguro Social. Esa controversia llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que los potenciales derechos que puede tener un hijo póstumo van a depender del ordenamiento sucesoral, o en términos de lo que digan las leyes de herencia de cada estado o territorio, y en los estados o territorios donde se reconozca el derecho hereditario del hijo póstumo, pues entonces va a tener derecho a esa pensión. Donde no se le reconozca, pues el hijo póstumo no tiene derecho a esos beneficios del Seguro Social de su padre, que obviamente murió antes de que él naciera. Eso no está reglamentado en nuestro código y es un problema real del presente, no del futuro. Eso ya existe. Y esa incapacidad por un vicio ideológico de contemplar los problemas concretos de las familias alternas es lo que va a generar mucho litigio, porque literalmente no están contemplados en nuestro código. Eso es una de las enmiendas
que este código va a requerir de manera más urgente, y yo estimo que ya con esta enmienda hemos abierto una caja de Pandora que va a provocar que de tiempo en tiempo vayamos enmendando nuestro Código Civil, porque todos y todas debemos tener un consenso de que no deben pasar 100 años para que nosotros volvamos a traer o a intentar traer a los tiempos la norma de ley más importante que tiene el país. Para ir ajustándonos a lo que estamos proponiéndole a la audiencia de hablar de los aciertos y desaciertos, pues han mencionado una serie de desaciertos en el área de personas y familia. ¿Qué cosas ves buenas en esas dos áreas de la persona y de la familia? Una de las cosas que yo creo que, digo, y que también no necesariamente es nuevo, esto ya venía ocurriendo porque lo habían determinado los tribunales, pero en términos del divorcio, las formas en que nuestro ordenamiento permite que una persona se divorcie, antes se hablaba de las causales contenciosas y las no contenciosas. Bueno, todavía existen porque el código nuevo no ha entrado en vigor, pero bajo el código anterior uno podía establecer como causal para pedir el divorcio el adulterio, el trato cruel, el abandono, y todas esas son causales que uno tenía que probar que el otro cónyuge de quien me quiero divorciar había hecho un acto que, conforme establece nuestro código, es sancionable y es malo, y que eso me trató mal, y obligaba a las personas dentro de un foro judicial, nuevamente, a exponer los detalles más íntimos de su vida en familia, cuando existían otras alternativas no contenciosas que lograban el mismo fin, y bueno, que tuvieron que ser reconocidas por los tribunales, porque no las reconoció voluntariamente el legislador. El mutuo consentimiento, donde dos personas se pueden poner de acuerdo, ya no queremos estar casadas porque el Estado me lo va a prohibir. O la ruptura irreparable, donde una de las personas dice, ya yo no quiero estar atado en este vínculo legal del matrimonio a esta otra persona porque tenemos una ruptura que es irreparable y yo no quiero seguir casado o casada. Pues eso ahora se reconoció, no porque estuviera en la primera versión que salió de la Cámara de Representantes, eso se incorporó mediante las vistas públicas y el cabildeo que hubo de distintos sectores en el segundo proyecto sustitutivo que hubo en la Cámara, pero eso es uno de los aciertos. Yo creo que hace bien que no exista ni siquiera la posibilidad de que para que dos personas se tengan que divorciar, nuestro ordenamiento les pida que tengan que ventilar en un proceso público sus intimidades. Eso fue eliminado y me parece. No existe el divorcio culposo y con consecuencias onerosas para el cónyuge culpable de la ruptura matrimonial, porque ya no hay que establecer causales. Ya tenemos la declaración unilateral de que hay una ruptura irreparable o un acuerdo entre los cónyuges para lograr el divorcio, y se sigue manteniendo el ordenamiento de que hay que estipular todos los asuntos sobre los bienes, las deudas y sobre los hijos, las relaciones paterno-filiales, pensión y todo eso, para que esté todo concentrado en un documento que es la sentencia, ¿no?, que se dicte en los casos de consentimiento mutuo. Pero lo cierto es que esto de la ruptura, pues, es algo que ya se lleva haciendo por muchísimos años, ¿verdad? Que tampoco es como que se lo inventaron. Pero me gustaría, Lamas, que nos explicaras también en el tema de sucesiones, cómo cambió ese orden sucesoral a lo que teníamos, que no hemos mencionado, que este Código Civil que teníamos, que estaba vigente todavía está vigente, ¿verdad? Porque no ha entrado en vigor el nuevo, es del 1930, que sí, que se fue enmendando en distintos momentos en el tiempo, pero todavía había muchas disposiciones, hay muchas disposiciones ahí que en realidad ya ni se usan. Así que, pues nada, hice ese paréntesis, pero sí me gustaría que quienes nos escuchan pues sepan cómo quedó este asunto de las herencias ahora con el Código Nuevo. Los cambios en materia de sucesiones, que es todo lo que tiene que ver con herencias, como Jessica menciona,
Es una de las cosas más favorables que yo he encontrado en este código y yo creo que hay un consenso en la comunidad jurídica sobre ese asunto. En el código del 30 establecía, y el término, ese término de orden sucesoral, que en contexto de herencias es muy importante. Eso quiere decir es que cuando usted fallece y usted no ha otorgado un testamento, pues se va a abrir lo que se llama la sucesión intestada, que todos los bienes que usted dejó le van a tocar a sus hijos o descendientes, en ausencia de ellos, a sus padres o ascendientes, en ausencia de ellos, a los colaterales, y seguimos así, y eventualmente se llegaba al viudo o la viuda, ese que le llaman el cónyuge superstite, o sea, que es la persona que sobrevive a su esposo o su esposa cuando fallece. Uno de los cambios más importantes que hay en este código es que a ese viudo o viuda lo equiparan en primer grado a los hijos y descendientes cuando no hay un testamento. Lo que quiere decir es que la persona que, y antes existía, ya esto se elimina, y esto quizá lo han escuchado, como decía antes, por tradición popular, porque siempre lo hemos escuchado, eso de el usufructo viudal, la cuota viudal usufructuaria, porque bajo el código que ahora estamos derogando, el viudo o la viuda lo que tenía derecho era a un uso y disfrute de 1% de los bienes que dejaba la persona que falleció. Y habían distintas formas de cómo eso se materializaba en bienes que podía usar ese viudo o la viuda. Ahora no. Ahora, quien sobrevive a su esposo o su esposa tiene derecho a heredar en propiedad y coincide con los hijos o los nietos en esa herencia para que se dividan lo que quede en partes iguales. Es un heredero forzoso más. Y eso es un cambio muy importante porque significa, en concreto, una protección en muchas ocasiones por la forma en que tradicionalmente venimos estructurando la vida social conyugal en este país. Existen muchas instancias donde uno de los cónyuges está en una desventaja económica ante la ausencia del otro. Este tipo de medidas viene a tratar de dar esa protección a la figura del esposo o la esposa que queda como viuda. Y eso es una ventaja y eso es uno de los positivos de este código. Quizá hubiese sido bueno que le reconociéramos ese mismo derecho a las uniones de hecho, por ejemplo, eso no se hizo en este código, pero quizás ese es uno de los espacios donde todavía se puede mejorar el aspecto hereditario. Ahora, el cónyuge excluye a los ascendientes, o sea, un matrimonio que no tiene hijos, pues el cónyuge hereda, si no hay testamento, hereda todo. Y en ese sentido hay gente que ha planteado que esa disposición pues excluye a los viejitos, ¿verdad? A los padres y madres de las personas que fallecen, que podrían también tener una situación precaria, ¿verdad? En estos tiempos donde la vejez en Puerto Rico es uno de los sectores más pobres también. Así que hay una competencia en términos de la prioridad que se le está dando al cónyuge y a los ascendientes, ¿verdad? Que son generalmente los padres. Pero eso se puede atemperar con el testamento, ¿verdad? Que es una de las figuras más importantes para tú tener control sobre esto. Y a la luz del código, pues se dividió la herencia en dos, ¿verdad? Está la parte forzosa, que ahí están los herederos forzosos, que son hijos y el cónyuge, y los descendientes. Y entonces la parte del libro de disposición, que eso es un cambio dramático, porque había antes 3/3. La mejora para los descendientes, el libre disposición, y el tercio de legítima para los hijos o herederos forzosos. Así que es un código que fomenta que se teste, que se haga testamento, José. Yo creo que sí, y más que eso, en materia de sucesiones, yo creo que es un código que amplía esa voluntad testamentaria, que le da mucho más discreción o le da un margen más amplio para una persona decidir qué va a pasar con sus bienes una vez uno fallezca. Y ese es una de los comentarios que ciertamente se está haciendo, es que pueden quedar sin protección los padres o ascendientes. Pues para eso, en vez de poder dejar una tercera parte como es ahora de todos sus bienes para esos otros potenciales herederos que no van a coincidir,
pues se puede dejar hasta la mitad de su herencia. Y claro, esto es distinto a como se hace en otros países, en otros estados. En la mayoría de los estados en Estados Unidos, todo es de libre disposición y no hay herederos forzosos y no hay obligación de dejarlo ni siquiera a personas naturales. Se le puede dejar a personas jurídicas o animales que tal vez podemos hablar de eso. Este código tiene unas disposiciones muy interesantes que a mí me parecen de avanzadas en cuanto a cómo se conceptualiza el animal. Sé que ahora es un ser vivo y domesticable, que antes no tenía protecciones y de hecho las protecciones se conceptualizan ahora como deben ser en cuanto a obligaciones y deberes que nosotros los seres humanos tenemos para con los animales, porque son unos seres vivos que ocupan un espacio importante en nuestra vida en sociedad. Pues ahora existen esas obligaciones en el Código Civil y claro, y unas disposiciones de qué pasa cuando hay separaciones de núcleos familiares y hay mascotas. Hay que preguntarle al perro con quién quiere irse. ¿A quién prefiere? El truco del jamón en la mano para que el perro vaya a donde uno. Casi a mí, vente. Sí, pero no están sujetos a embargo, que eso es una cosa importante, que con el código del 1930, pues los animales son bienes y podían en esencia estar sujetos a embargo. Yo no quiero pensar, ¿verdad?, quién se haya atrevido a hacerlo, pero ahora hay disposiciones específicas sobre los animales que no están sujetos a embargo. Eso me parece también importante. Porque se hace esta distinción entre lo que son los animales que se utilizan para la industria y el comercio y los animales que son ya más domésticos y domesticables, que son los perros, los gatos, las mascotas que tenemos en nuestras casas y que vienen a formar parte de nuestros núcleos familiares. Así que para eso no se puede dar el mismo trato que el ordenamiento jurídico le da a otros animales que socialmente ha sido aceptable tratarlos como parte de industria. Eso es otra discusión que se puede tener, pero dentro de nuestro esquema social vigente y moderno, pues me parece muy acertado también que se haya hecho esa distinción y que se hayan establecido unas protecciones para los animales. Hay una pregunta en los comentarios que tendríamos que volver al tema de sucesiones, pero me parece importante que se pueda aclarar porque nos están preguntando que si se otorgan capitulaciones con total separación, si aún así el cónyuge hereda, y la otra pregunta que nos hacen es que si en la testada uno podría excluir al cónyuge. Ok. Vamos primero a la segunda. Por parte. Vamos por parte. Para excluir a un cónyuge en un testamento, ahora un cónyuge, un esposo, una esposa, es un heredero forzoso y tiene que materializarse una de las causales para desheredarle. Si no existen una de las causales bajo las cuales el código permite que se desherede, pues entonces no lo puedes eliminar. No lo puedes sacar simplemente no incluirlo. Ese concepto de la preterición, que quiere decir que hay un heredero forzoso que había que incluirlo en el testamento y no se incluyó, y eso provoca que se derrumbe esa cláusula de institución de herederos en un testamento y que para eso se abra una sucesión intestada, todavía eso permanece y oye, eso puede sonar muy técnico. Lo que quiere decir es que hay unos herederos forzosos que en los testamentos hay que incluir obligadamente y que si no se incluyen, esa cláusula de institución es como si no se hubiese puesto porque falta gente. Y cuando falta no es que se anula el testamento, que es lo importante, no es que se anula el testamento completo, pero sí esa parte que obviamente no es contraria a lo que establece la ley. Y Lamas, cuando termines de contestar la segunda pregunta, me gustaría que también nos dijeras si esas causales para desheredar cambiaron en alguna forma, porque sí eran bastante restrictivas, ¿verdad? No puede ser por cualquier cosa, y me gustaría que pudieras explicar si eso ha cambiado en alguna medida.
se queda, no cambian muchísimo, sí cambia la forma en que están redactadas, pero todavía se desalienta el que se deshereden a herederos forzosos. ¿Cuál era la primera Las pregunta? capitulaciones. La otra pregunta es las capitulaciones. Si por la total separación de bienes, pues aún heredaría el cónyuge. Las capitulaciones lo que vienen a regir es esa relación económica entre los esposos para cómo adquieren bienes mientras están casados. Y lo que establece lo que va a establecer es que o son una sociedad de bienes gananciales o hay una total separación de bienes o alguna otra modalidad de las que se hayan incorporado y que existen otras. Pero lo que establece eso es ese régimen económico para cada cónyuge individual va a determinar qué bienes adquieren y qué bienes eventualmente llegan a ese caudal hereditario una vez fallezca. Así que eso es lo que va a determinar las capitulaciones matrimoniales. Indistintamente si hay total separación de bienes o si hay sociedad legal de bienes gananciales donde todos se presumen partes iguales, cuando fallece uno de los dos, el otro es su heredero forzoso en cuanto a los bienes que sí pudo adquirir bajo el ordenamiento económico que adoptó al casarse, sea cualquiera de los que se permiten bajo capitulaciones matrimoniales. Hay unas disposiciones también que son pertinentes y que pueden generar mucho debate, y es que si tú te divorcias, eso revoca cualquier testamento donde tú tengas disposiciones a favor de tu cónyuge. Eso es algo bastante radical, ¿verdad? Le dan efectos al divorcio que van por encima de la voluntad del testador. El hecho de que te divorcies no implica que tú quieras no tener ninguna relación en la vida o después de la vida con esa persona. Hay cónyuges que se divorcian en su momento y que mantienen buenas relaciones. Y eso es automático. Especialmente si hay hijos. Eso viene muy radical. Eso viene a atender una controversia que surgió hace muchos años y que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde no recuerdo bien ahora si el caso era el de Licari, pero esta controversia surgió donde había otorgado un testamento y había instituido a su esposa y luego se había divorciado y fallece sin hacer un nuevo testamento. Y entonces el tribunal dijo, pues es que él no hizo un testamento nuevo y por más que se haya divorciado, es la persona que instituyó como su heredera. Así que esa disposición viene a atender lo que ocurrió en ese caso y pues son valoraciones que hace el legislador que nuevamente, y quizá es una de los temas que permea todo el código, y buena parte de las enmiendas que se hacen es adoptar o atender problemas que han llegado al Tribunal Supremo y que se han resuelto por jurisprudencia. Y en ese sentido, lejos de ser un ejercicio de reivindicación puramente civilista de lo que es un código civil, aquí se adoptan al incorporarlo como parte de la ley ahora en el código, todas unas normas de derecho común que no necesariamente son afines a la tradición civilista, y ahora tenemos un código civil que es un código civil único, eso sí hay que decirlo, y que va a generar la oportunidad de que en Puerto Rico hagamos un desarrollo civilista distinto al resto de los países civilistas, o de tradición de códigos civiles, porque en muchos países, principalmente los que han desarrollado sus sistemas modelándolo a lo que hacía Inglaterra y ese sistema de derecho común que es distinto al nuestro, y que eso es lo que impera en Estados Unidos, pues nosotros a través de los años nuestro Tribunal Supremo incorporó en nuestro sistema legal muchas de esas doctrinas que son propias del derecho común, pero que ahora las vamos a incorporar en un código civil distinto a como se hace en los países civilistas. Así que nosotros tenemos un código civil que ahora vamos a tener que interpretarlo de formas distintas como no se han interpretado en casi ningún país del mundo. Y eso
¿prevalece la incorporación de normas jurisprudenciales o revocación de normas jurisprudenciales del Tribunal Supremo? Porque la legislatura puede revocar al Tribunal Supremo en los asuntos del Sí. Código Civil. ¿Cómo tú ves ese balance? ¿Hubo mucho cambio en lo que ya el Supremo había resuelto? Principalmente incorporan en algunos casos, como este que acabamos de discutir, lo modifican porque entienden que el tribunal lo resolvió mal en alguna medida, pero es importante que este código, en su artículo 2, establece cuáles van a ser las fuentes de los ordenamientos jurídicos en Puerto Rico. Y eso es importante porque aunque ya existía, no existían los términos que se establece ahora, y aunque es un tema que todo el mundo que estudió Derecho le enseñan cuáles son las fuentes de derecho, cuáles son las fuentes legales en nuestro ordenamiento, ahora se aclara que en materia del Código Civil, la jurisprudencia, y la jurisprudencia nos referimos a esas decisiones que hace el Tribunal Supremo en sus casos, vienen a complementar la ley, la Constitución y las normas generales, pero no es lo que establece las leyes, la política pública y las normas generales, y que parece ser contradictorio con lo que se hace en muchas de las enmiendas de este código, porque aunque se dice el Tribunal Supremo no está para crear política pública y para crear cuáles van a ser las normas, ese es un poder que le corresponde a la legislatura, lo que hizo en buena parte del código fue incorporar todas esas disposiciones que elaboró el Tribunal Supremo. Y en muchas ocasiones el Tribunal Supremo tiene que elaborar estas doctrinas para atender reclamos de justicia y reclamos de reconocimiento de dignidad de personas, de protecciones ante discrímenes, protecciones ante injusticias, y la incorporación de la inmensa mayoría de los derechos civiles que nosotros tenemos en este país han sido incorporados por litigios y por personas que han movido a los tribunales a actuar por la equidad y por la justicia para conceder remedios que no necesariamente se ciernen a lo que es la ley que legislaron en ese poder legislativo. Así que a pesar de que el código dice que viene meramente a complementar, yo creo que dada la trayectoria que tiene nuestro Tribunal Supremo, vamos a seguir viendo espacios donde nuestro tribunal puede crear estas protecciones, quizá un poco, no doblando la ley, pero quizá un poco estirando las aplicaciones para crear precisamente esas condiciones para que las personas tengan resultados justos. Te había preguntado que esto es un código que fomenta el testar y no mencionamos que el testamento abierto ahora es el testamento principal y que ya no requiere la presencia de testigos, se eliminó el testamento cerrado. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Porque si cambió todo el ordenamiento de las sucesiones y del orden sucesoral, pues la gente tiene que enterarse y poder tener injerencia en cómo se van a distribuir los bienes luego de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo cambió eso para facilitar? Y conectado con esa misma pregunta, sé que hay muchas personas que tienen la duda de qué pasa con el testamento que ya se otorgó, y ¿verdad? Que la persona todavía está viva, así que no ha entrado en vigor, y de repente, ¿verdad? Ya cuando la persona muera, el Código Civil que va a estar en vigor va a ser este Código Civil nuevo. Y entonces muchas personas se han preguntado, ¿tengo que ir a cambiar el testamento o qué debo hacer? Mire, lo primero, y déjenme decirlo porque si no lo menciono, se va a enchismar conmigo. Mi querida amiga, la licenciada Lugi Rivera, que es una de las comisionadas en nuestra Comisión de Derecho Civil, lleva años planteando en vistas públicas, en todas las exponencias que nosotros hemos hecho desde que se presentó el Código Civil de Miguel Pereira, que no se aprobó, que había que eliminar ese requisito de los testigos en los testamentos abiertos, y finalmente lo adoptaron como una propuesta de nuestra amiga Lugi Rivera, así que esa es una de las cosas que ella se siente muy orgullosa de que terminaron incorporándose. Y esto lo que quiere decir es,
cuando el testamento abierto es el testamento que cuando uno va ante un abogado o abogada para otorgar su testamento, lo tiene que hacer en una escritura, en donde se va el notario, va a preparar el documento, va a poner ahí su última voluntad. Y antes se requería que una serie de testigos comparecieran y escucharan cuál es su última voluntad. Y eso pues obviamente creaba lo mismo que hemos dicho en distintas ocasiones aquí, obligaba a uno a esa voluntad, que también es algo muy privado, muy íntimo de cada persona, a tener que ventilarla frente a unos testigos para otorgarle un requisito de forma para que tuviera validez un testamento. Eso ni siquiera tenía razón de ser, porque el mismo ordenamiento reconoce igualmente válido un testamento que escribe una persona de puño y letra sin que intervenga ningún notario, ningún abogado, y va a ser igual de válido que el otro testamento que se otorgó ante testigos. Así que esa es una de las enmiendas que se elimina. Claro, hay distintas circunstancias donde hacen falta testigos instrumentales porque hay algunas discapacidades y hay que dar fe de algunos hechos para los cuales los testigos pueden ayudar o tienen que ayudar. Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, sordas o mudas, pues para eso, o las personas que no saben firmar o escribir, para esos tipos de testamento todavía se van a requerir los testigos instrumentales, pero ya no es un requisito de forma para que sea válido un testamento que uno tenga que ventilar esa última voluntad suya frente a personas que no sean su abogado de confianza. Y lo otro que preguntó Jessica, que es una pregunta... Que se hicieron antes del código y que la persona muere luego de que está el código en vigor y haya incompatibilidad entre el código viejo y el código nuevo, como por ejemplo en el orden sucesoral. Sí. Este código, incorpora tantos cambios, tiene todo un capítulo que establece unas disposiciones transitorias. Y esas cláusulas transitorias para cada una de las materias establece cómo va a aplicar. En el contexto de los testamentos, porque sin duda esto va a ocurrir en muchísimas ocasiones en los próximos, no meses, años, quizás décadas, donde hubo testamentos que se otorgaron bajo los requisitos y las condiciones que tenían ahora y que no daban las mismas protecciones que da ahora las nuevas normas de herencia, porque por ejemplo solamente podías dar en terceras partes y podías mejorar. Ese concepto de la mejora ya no existe dentro del nuevo código. Así que los testamentos que se otorgaron antes, pero que la persona fallece bajo vigencia del Código Civil nuevo, todavía van a ser válidos. Lo que sucede es que en el momento de otorgar esos derechos que están incorporados allá adentro y esas adjudicaciones de bienes y deudas, se van a ajustar en la medida de lo posible a las protecciones que establece el nuevo código. O sea que hay personas que se les quiso dejar más o menos en la voluntad de las personas que testaron bajo el código del 30, que cuando fallezca bajo el código del 20, pues van a tener que reducir esos porcentajes de los bienes que les toca, y eso pues serán ejercicios de contabilidad y ejercicios de adjudicación de bienes, pero esa es la norma, y quizás es una de las más complicadas y que va a generar también mucho litigio, porque tampoco hay una explicación muy concreta de lo que quiere decir eso, y en Puerto Rico no tenemos ninguna experiencia con ese tipo de transiciones. El Código Civil nos llegó a la isla en 1897, creo que fue, cuando estábamos a punto de tener el cambio de soberanía. Después se adoptó uno en 1902, que era casi el mismo del 1897, y posteriormente pues tuvimos el Código de 1930, que lo tuvimos casi sin enmiendas hasta ahora en el 2020.
Y eso va a ser problemático porque nosotros tenemos actualmente un código que habla de terceras partes, ¿verdad? De tercios. Y entonces vamos a pasar a un código que habla de mitades. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer el acomodo de un testamento que se hizo antes a base de tercios a un testamento de mitades? Realmente se afecta a la voluntad del testador dramáticamente. Y eso puede tener, ¿verdad?, issue en términos de lo que es la política pública de que el testamento refleje plenamente la voluntad del testador. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a los abogados que han hecho testamentos antes de este nuevo código y que podrían las personas morir luego de la vigencia del código? ¿Qué tú recomendarías? Bueno, pues, en términos de la responsabilidad del abogado o la abogada, yo creo que está salvada con el tema de que van a ser válidos esos testamentos. Las controversias van a surgir más bien en los abogados que asumamos la representación legal de personas que advengan herederos con la muerte de su causante, estando vigente el otro Código Civil. Ahí es que vamos a tener que implementar la creatividad legal. Lo que yo sí creo que debemos estar propiciando los abogados y las abogadas y que debe conocer la ciudadanía es que es muy conveniente para evitar este tipo de controversias que una vez entre en vigor el nuevo código, usted otorgue un testamento y usted deje claramente establecida su voluntad para sus bienes y otros asuntos tras su muerte. Así que mi consejo y mi recomendación es que quienes no hayan hecho un testamento y anticipen que van a tener bienes que repartir o otros asuntos que atender en un testamento, pues que lo hagan, que se asesoren con un abogado o una abogada y que en la medida de lo posible tratemos de evitar estas controversias porque mientras más certeza haya, en paz se lleva la sucesión y eso siempre va a abundar en una buena convivencia social, que después de todo es a lo que debemos aspirar y lo que debe propiciar el Código Civil. Tal vez un notario o notaria proactivo podría verificar su protocolo y escribirle una carta a cada uno de los testadores que tienen su protocolo y decirle, mire, cambió esto, venga para explicarle cuáles son las consecuencias de esto, a ver si quiere dejar su voluntad como estaba en el testamento o quiere hacer un cambio, ¿verdad? Porque es difícil que todo el mundo que ha hecho testamento en Puerto Rico se entere de cuál podría ser el efecto de fallecer luego de la vigencia del código, y tal vez hace falta que los notarios tengamos pues, esa deferencia con los clientes y con las personas que comparecieron ante nosotros en un testamento para que puedan saber plenamente cuál va a ser la consecuencia de fallecer luego de la vigencia del código, porque como tú dices, un testamento en el cual hay que hacerle esos ajustes que son importantes y en algunos casos podrían ser definitorios, ¿verdad?, de cuál es el resultado de la herencia, puede generar litigio. Y eso es lo que no se quiere. El testamento es para evitar los litigios precisamente, porque uno trata de asesorarse con el notario para que uno pueda disponer de la manera más apropiada a lo que dice el texto de la ley, y un testamento del viejo código pues no se va a poder ajustar a menos que no sea con litigio o con, ¿verdad?, muchos ajustes que van a cambiar dramáticamente esa voluntad del testador. Nos comenta una compañera que si no quiere tener al cónyuge como heredero, pues tiene hasta noviembre para entonces hacer el testamento. Sí, y mira, en este asunto de las relaciones de familia y sucesiones, ¿verdad? Esto está bien relacionado, pero hay un tema que no quiero que te vayas sin que nos puedas ilustrar sobre qué tú piensas que han sido aciertos y desaciertos, el tema de las obligaciones y los contratos, que es tan importante para las relaciones comerciales entre los seres humanos, ¿verdad?, de esta sociedad, y que son normas que tienen unas raíces milenarias, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que el Código Civil nuestro viene de Roma y que obviamente no es lo mismo que estaba en Roma, son unas circunstancias históricas muy diferentes, pero son raíces que hay instituciones que llegan hasta esa época de romana. Y las obligaciones y los contratos son también la base del sistema capitalista que vivimos. Y me gustaría que comentaras así, ¿verdad? ¿Qué viste bien y qué otras cosas tal vez no son tan felices en este proceso de enmendar las obligaciones y los contratos? Sí, y mire,
hay unos cambios que a mí me parecen importantes y todos los abogados y las abogadas tenemos que mirar ese libro primero de las relaciones jurídicas que establecen un nuevo paradigma para pensar las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico basado en 3 conceptos: hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Eso pues implica, pues un hecho jurídico es el que tiene consecuencias que para crear, extinguir o modificar derechos, que puede o no ser un acto jurídico, consecuencia de un acto jurídico. Cuando es consecuencia de un acto jurídico, pues caemos en el segundo concepto, que son los actos jurídicos, que pueden ser voluntarios o involuntarios, y todos estos son conceptos que son bien abstractos por su naturaleza, pero que tienen una coherencia. Y esos actos jurídicos, pues obviamente cuando crean, modifican o extinguen obligaciones, pues se consideran hechos jurídicos. Y entonces finalmente tenemos el negocio jurídico. Entonces, también el negocio jurídico, que puede surgir, principalmente surge de un acto y que se constituye finalmente un hecho jurídico para nuevamente crear, modificar o extinguir derechos o obligaciones. Es una forma nueva de visualizar cómo nosotros vamos a generar las obligaciones y cómo van a ser exigibles esas prestaciones. Eso es una de las cosas que más cambia. El resto no necesariamente cambia en cuanto a cómo se ha venido enseñando y cómo se ha venido estructurando en el país por lo siguiente. Buena parte de la parte de contratos, por ejemplo, se adoptó de los anteproyectos que se habían trabajado en el año 2005 y personas como nuestra querida profesora Olga Soler Bonín, que hizo extraordinarias aportaciones en cuanto a lo que había en esas partes de obligaciones y contratos, pues sí lograron forjar algunas de las medidas que preservan algunos de los principios generales que nosotros conocemos y que son bases de nuestra economía, como mencionaba Rolando. Sí hay otras disposiciones en estas obligaciones y contratos que a mí me parecen más problemáticas, que son las que son más de nueva cuña. Esas ideas, por ejemplo, y que se adoptaron del derecho común. Por ejemplo, hay unas disposiciones le llaman la protección de crédito y establecen el derecho de retención de un acreedor respecto a un deudor sin la necesidad de obtener una sentencia o una determinación judicial sobre bienes o inmuebles. ¿Y qué quiere decir eso en concreto? Cuando usted tiene, y esto se toma casi literalmente como aplica en algunos tipos de negocios. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el del mecánico. Tú llevas el carro del mecánico, uno lo deja para que lo arreglen, y si cuando uno viene a buscar el carro, el mecánico le dice, pues el reparo son $1,000. Si yo no tengo $1,000, pues el mecánico no le va a dar el carro. Pues el mecánico retiene la posesión del bien que es suyo sin un debido proceso de ley de que un tribunal adjudique que en efecto tiene derecho a retenerlo en garantía de una deuda. Eso es nuevo en este país, y yo creo que potencialmente puede tener unas implicaciones profundas en cuanto a las relaciones de consumidores con distintos tipos de comercio y distintos tipos de acreedores. Yo creo que eso tiene vicios de inconstitucionalidad por no preservar las garantías de un debido proceso de ley, y se abre a muchas interpretaciones. Por ejemplo, yo he dado el ejemplo anteriormente porque esto lo contemplaron pensando en el hecho de que un acreedor, un banco o otro tipo de acreedor, no necesariamente tiene que ser hipotecario, pero que tiene el derecho a cobrar una deuda, pues puede retener un bien suyo cuando lo tiene en su posesión, pero figúrelo al revés. Si usted tiene un contrato de arrendamiento y cuando se acaba el término, su arrendador le dice, pues yo no le voy a devolver a usted la fianza. Pues yo no sé si bajo estas nuevas disposiciones,
pues uno podría decirle al arrendador, pues fenómeno, pues yo voy hasta que usted no me garantice esa deuda que usted tiene conmigo, pues yo me voy a quedar con este apartamento hasta que usted me satisfaga la deuda. Ese es el tipo de litigio que potencialmente puede existir y tal vez pueda sonar caricaturesco, pero el incorporar esas medidas así, sin discusión y sin entender las ramificaciones que puede tener en nuestro ordenamiento, pues son los que hacen problemático este código. Así que son ese tipo de disposiciones. Sí, José, siempre es importante cuando se aprueba una norma ver cuál es el origen de la norma. ¿Tú crees que este código está anclado en la Comisión de Reforma del Código Civil que trabajó por más de 10 años, creo yo, y que preparó unos borradores que se discutieron ampliamente? ¿O esto es un engendro nuevo que no tiene realmente las raíces ahí en ese proceso? No hay memoriales explicativos. Así que yo creo que un poco, quizás en la contestación a esa pregunta estaría escondida en esos memoriales. Y este es el tema. Cuando obviamente quienes estuvimos siguiendo este proceso, antes de que se aprobara el código, estuvimos exigiendo que nos hicieran públicos los memoriales de este código, no los del 2005, porque las personas que trabajaron el del 2005 en buena medida hicieron sus memoriales y existen y todos los tenemos. El problema es que eso no fueron todos los artículos que se aprobaron. Esa fue la base sobre la cual empezaron a trabajar y sobre esa base incorporaron cientos de artículos nuevos, eliminaron libros que estaban en el del 2005. De hecho, por ejemplo, el título preliminar de nuestro Código Civil nuevo amplía sustancialmente lo que son esas disposiciones generales. El Código Civil del 30 tiene 22 artículos en su título preliminar. El Código Civil de ahora tiene 66 artículos. O sea que hay una expansión en muchas áreas y una disminución o eliminación en otras áreas, y no necesariamente todo responde a esos anteproyectos del 2005. Y una de las grandes preocupaciones es esa. Por ejemplo, la definición de bienes ahora se toma de Argentina. No es la que tradicionalmente habíamos incorporado de nuestra tradición que viene de España. ¿Cómo se supone que nosotros sepamos eso si no está explicado en unos memoriales explicativos de cómo quedó adoptado? El tema del concebido pero no nacido, eso se adopta o se incorpora parte de ese artículo de una ley en California. Eso no está escrito en ningún sitio, y si usted no tiene acceso a conversarlo con las personas que estuvieron trabajando en ese proceso, usted no se va a enterar nunca hasta que no existan los memoriales explicativos. Y sí, hay un esfuerzo para tratar de que antes de que entre en vigor el código se publiquen unos memoriales. Ya hay un profesor que los está vendiendo, o por lo menos su versión de lo que son los memoriales, que no están públicos, pero a mí no me parece ni justo, ni me parece que sea sensato con el país que el Código Civil se haya aprobado a la carrera como se hizo, sin que se hicieran públicos los memoriales para saber el origen de las cosas, para entenderlas bien. Así que eso ya no se hizo y fue una falta grave. Yo creo que fue una falta democrática grave, y pues nos movemos ahora a una fecha del 28 de noviembre, donde vamos a tener todos los que practicamos la abogacía que comenzar a argumentar ante los tribunales una serie de disposiciones nuevas sin tener accesible el origen y la forma de interpretar esas disposiciones. Así que yo considero muy preocupante, tanto desde la perspectiva de los abogados y las abogadas, como desde la perspectiva de la judicatura, porque los jueces y las juezas tienen que readiestrarse también para poder resolver todas estas controversias. Y el tribunal va a tener que viajar el mundo para poder entonces interpretar lo que pudo haber sido la intención del legislador cuando surjan las controversias. Hay un... Ajá, Rolando. Cuando estudiamos, estaban los tratadistas del Código Civil Español, y también aquí hay tratadistas del Código Civil de Puerto Rico. Todo eso hay que echarlo a zafacón, porque realmente... Bueno. Tanto Beña, Pochfrutao, toda esa gente comentaba un código que ya realmente es muy poca la vinculación que tenemos con eso.
Que eso era Ahora realmente son, la fuente doctrinal más importante cuando no había decisiones del Tribunal Supremo. ahora son collector's items. Sí. Hay un tema que no quisiera que dejáramos de tocar porque hablamos de los contratos, pero también está la responsabilidad civil extracontractual, ¿verdad? Que son estas disposiciones del código que establecen la responsabilidad de una persona o entidad a resarcir un daño cuando no necesariamente había un vínculo contractual entre las partes, sino que surge por su culpa o por su negligencia. Así que me gustaría, como último tema, para ser respetuosos de tu tiempo, que pudieras discutir si te parece que hay algo que haya cambiado sustancialmente en cuanto a ese tema y luego pues aprovechar que puedas añadir cualquier otro asunto que no hayamos tocado y que te parece importante que las personas que están sintonizando pues deban conocer sobre este asunto. Déjame comenzar por decir que sí, que la responsabilidad civil extracontractual es uno de los ámbitos que sufre cambios y que es uno de los ámbitos donde se incorporan muchas doctrinas que había elaborado el Tribunal Supremo y donde había esa aspiración de reafirmar un código civil puramente civilista, pero que se queda corto el código porque incorpora todas estas doctrinas que son de derecho común y que ahora las tenemos legisladas a medias en un código civil. Por ejemplo, en nuestro código se incorpora ahora la responsabilidad de los hospitales, pero se incorpora solamente en dos modalidades, haciendo casi alusión directa a cómo se atendía en dos casos del Tribunal Supremo, el caso de Zavalía de Jesús y en el caso de Fonseca. Eso, pues esencialmente se legisló de una forma que termina incongruente como se incorporó en el código y que parece afectar la forma en que el Tribunal Supremo lo había resuelto. Uno de los cambios bien importantes, y es bueno que la gente sepa esto, es que nuestro ordenamiento jurídico en materia de responsabilidad civil extracontractual, que eso quiere decir daños y perjuicios, cuando alguien le ocasiona un daño a usted y usted, porque cobró con culpa o negligencia, pues usted tiene derecho a que usted le paguen o le den un resarcimiento económico por ese daño. Pues ahora se amplía esa doctrina para permitir los daños punitivos. En Puerto Rico nunca habíamos tenido una experiencia con daños punitivos como la que vamos a tener ahora a partir del 28 de noviembre. Los daños punitivos son esos daños que el tribunal impone para castigar a la persona que actuó de manera intencionalmente dolosa. Lo que quiere decir es que lo hizo a sabiendas del resultado dañino que iba a provocar en usted, o de que al cometer ese acto culposo, al mismo tiempo comete una actuación que constituye delito o que lo hace con grave menosprecio a la integridad de la persona que sufre el daño o a la seguridad pública. Eso es un cambio importantísimo que hay en este código que ahora vamos a tener que lidiar, porque, y lo que se hace es que se establece un tope hasta el doble del daño que usted recibió como daño compensatorio, pues el tribunal se lo va a poder imponer como daño punitivo para castigar y desalientar ese tipo de conducta. En el contexto de Puerto Rico sí habíamos visto, ¿verdad?, una modalidad de daño punitivo en lo que es el derecho laboral, porque la ley establece, bueno, causaste daño por tal cantidad, pues entonces, patrono, tendrías que pagar al doble, y es una especie de castigo, o sea que no somos ajenos a lo que es una imposición de pagar una suma de dinero como castigo, pero acá es un concepto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el derecho laboral. Sí. Y es distinto por lo siguiente, en el derecho laboral, y ciertamente ahí es que hay daños punitivos en Puerto Rico, y ahí es que el tribunal ha definido lo que son daños punitivos en el concepto de Puerto Rico. La diferencia importante es que en los casos laborales, cuando se da ese acto de discrimen por un patrono, o que se dan esas violaciones a las leyes laborales, automáticamente, sin discreción alguna, hay que dar el doble del daño que sufrió. Aquí existe esa discreción donde el tribunal va a tener que recibir la prueba, además de determinar cuánto vale el daño que sufrió la persona,
Si la conducta fue de tal naturaleza que amerita un daño punitivo, pues entonces va a tener que hacer un segundo análisis de cómo yo compenso o cómo yo impongo castigo a mi discreción como juez o como jueza para desalientarlo, pero no necesariamente es el doble daño automático como se da en las leyes penales. Pero sí, ese es uno de los temas que sin duda es muy nuevo en este código y que va a generar mucha controversia y que pues obviamente va a ser para algunas personas la posibilidad de tener acceso a una compensación mayor y en otra, pero de la otra moneda, al mismo tiempo, pues va a generar otra serie de problemas. Por ejemplo, en el litigio de aseguradoras, donde vamos a tener que ver si las pólizas de seguro van a cubrir los daños punitivos o no. La mayoría de las pólizas excluyen expresamente los daños punitivos, o más que todo, las actuaciones intencionales no están cubiertas en casi ninguna póliza. Y va a haber toda una serie de litigios sobre daños punitivos. Uno de los temas que va a haber que discutir es cuál es el estándar probatorio, si es ese que llamamos el de preponderancia de la prueba, donde lo que hay que probar es que es más probable que no, more likely than not, o la mayoría de los estados en la jurisdicción norteamericana pues tienen un estándar mayor, que es el de prueba clara, robusta y convincente, que es un grado un poco más alto. Incluso hay algunos estados que para los daños punitivos requieren más allá de dudas razonables, como nosotros lo tenemos en el derecho penal. Eso no lo establecieron en el Código Civil y lo va a tener que establecer el tribunal. Y nuevamente regresamos a un tema que discutimos ahorita. La aspiración era que el tribunal haga jurisprudencia para complementar la ley como está establecida en el Código Civil, pero es que hay unas lagunas que el tribunal naturalmente va a tener que rellenar. Por ejemplo, ¿cuál es el estándar que vamos a usar para poder otorgar este tipo de daños? ¿Y a qué país o a qué estado se van a ir para poder hacer esa interpretación? Eso es correcto. Es bien importante que conozcan también que en el título preliminar se incorporaron unas disposiciones de lo que era el libro de Derecho Internacional Privado que había en los anteproyectos del 2005, y ahí hay unas disposiciones del llamado choice of law, de cuando hay conflictos entre distintas leyes que pueden aplicar, porque parte del acto ocurrió en Puerto Rico y el resultado o parte del acto dañoso se sintió fuera de Puerto Rico, y ahora con estas experiencias que tenemos con la diáspora, con la proliferación de comunidades puertorriqueñas en distintos lugares como Florida, Houston, North Carolina, cada vez va a ser más común que hayan controversias tanto en los tribunales de Puerto Rico como en la Corte de Distrito Federal, donde la litigación se va a ceñir en leyes de Puerto Rico, pero que bajo las cláusulas de nuestro nuevo Código Civil pueden aplicar las leyes de Carolina del Norte o las leyes de Florida en materia de daños y perjuicios cuando se presentan estas demandas, porque va a depender de donde se sintió, donde se percibió el daño, para determinar las leyes que aplican para la conducta culposa o negligente, inclusive para los daños punitivos, que aunque ahora nosotros lo incorporamos con un tope, como dijimos ahorita, es hasta el doble, no puede pasar del doble, las jurisdicciones que tienen daños punitivos con otros elementos distintos al nuestro y sin tope, si se dan unos elementos particulares con esto que acabamos de discutir, pues pueden aplicar y en ocasiones van a aplicar. Eso va a estar bien interesante. Esta figura de los daños punitivos es plena del common law. Ahí hay una transculturación jurídica bien importante y que va a generar cambios en el derecho probatorio y, como tú explicaste, el control de la discreción de los jueces, porque aquí no es jurado. No es el jurado el que entraría en ese proceso de adjudicar daños punitivos, sino serían los jueces y las juezas. Por ende, hay que ver cuándo se exceden en su discreción de imponer estos daños y cuándo pueden reflejar prejuicios inconscientes, ¿verdad? En términos de visiones de mundo que tengan los jueces y las juezas. Y eso podría ser determinante para que el juez defina si te tengo que castigar o no te tengo que castigar. Así que es un área bien peligrosa, a mi juicio, ¿verdad? Porque se le puede ir la mano a los jueces y las juezas, que son los que estarán encargados de imponer esto sin criterios algunos de parte de la legislatura. José,
en términos generales, ¿cómo tú catalogas el código? ¿Tú crees que tiene más aciertos que desaciertos o realmente las críticas son abrumadoras y esto requiere cirugía en los próximos años en términos legislativos? Bueno, yo obviamente no quedé satisfecho con la forma en que quedó redactada la última versión del código y como lo firmó la gobernadora. Y más que todo no quedé satisfecho porque creo que arreglar las deficiencias o los desaciertos que tiene, principalmente porque muchos tienen que ver con falta de armonía o con falta de precisión, era posible arreglarlo y si hubiese habido un compromiso de país como hubo en otros países y como en Puerto Rico en otros tiempos logramos, pues hubiésemos podido tener un código civil que se adaptara a las realidades del país y que incorporara las aspiraciones no solamente de la mayoría política electoral, si es que se puede llamar mayoría con los porcentajes que se hace gobierno en este país, pero pudimos haber tenido un código que representara las aspiraciones de todos los sectores del país y no es lo que tenemos. Así que yo estimo que aunque el Código Civil que se aprobó es funcional y no va a provocar una desarticulación social y económica, tampoco va a provocar el empoderamiento de todos los sectores del país hacia el desarrollo sostenible de la ciudadanía puertorriqueña. Y yo creo que a eso es lo que debemos aspirar. Y que si bien este es el código que tenemos y no necesariamente el código que nos merecemos, es una invitación a que podamos ser mejores ciudadanos y ciudadanas y que nos demos cuenta de que la razón principal por la cual pudieron hacernos esto es porque se aprovechan de que no conocemos las implicaciones que tienen las medidas tan abarcadoras como esta. Y es una invitación a que nuestra ciudadanía sea más empoderada de nuestro ordenamiento, no solamente jurídico, social, civil, político y jurídico como es en un código civil. Así que yo creo que el Código Civil está, vamos a tener que continuar estudiándolo, vamos a tener que aprender a vivir con él en el futuro inmediato, pero en el futuro quizás a mediano plazo hay que sin duda empezar a pensarnos la próxima reforma del Código Civil, donde finalmente incorporemos las aspiraciones plurales de un Puerto Rico del siglo XXI y donde nuestro ordenamiento jurídico responda a lo que nosotros queremos ser como país, no lo que una minoría electoral pueda, por sus propios compromisos, incorporar y que no excluya a nadie en este país. Es lo que creo que debemos aspirar del Código Civil. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear y solamente para terminar, hay dos preguntitas que vi en los comentarios. Una de ellas es de la compañera Alice, saludos Alice, si hay alguna posibilidad de que se... ¡Hola, mira! Tenemos panelistas perrunos hoy. Que ya lo hemos estado escuchando por ahí, siempre que hay una conferencia de Lamas o un live o lo que sea, siempre escuchamos ese background. Él es casi persona. Sí, es un animal domesticado. Ahí está el vivo ejemplo. Él es vivo y sintiente. Sí. Pues la pregunta de Alice es si hay alguna posibilidad de que se extienda la vigencia, si has escuchado algo sobre eso. Yo por lo menos no sé. No se va a extender por lo siguiente, por la misma razón que se aprobó. Hay un incentivo político de la mayoría nuevo progresista en no extenderlo, porque al entrar en vigor en noviembre, ya se aseguran de que si pierden las elecciones y llega una nueva mayoría legislativa o una nueva gobernación, no puedan simplemente dejarlo sin efecto porque ya va a haber comenzado a regir y va a ser más difícil simplemente paralizarlo para trabajarlo de nuevo.
que yo creo que por un tema puramente político de poder apuntarse a una victoria de que lo hicimos porque lo hicimos, no lo van a extender, aunque deberían hacerlo. Por lo menos es mi apreciación. Obviamente nosotros venimos reclamando y exigiendo que nos den ese espacio. Primero porque el mismo mensaje de la gobernadora cuando firmó el código reconoció y ella decía, pues las cosas que están mal las podemos enmendar y todavía hay espacio para enmiendas y nunca se ha dejado de hablar de las enmiendas y es muy preocupante que estamos aprobando una pieza legislativa tan importante y no estamos seguros, bueno, no están seguros los que lo aprobaron, porque requiere enmiendas y nadie se debe llamar engaño. Esto requiere enmiendas y no ha terminado de armonizarse. Y hay cosas que a veces hasta son sencillas. Hay un artículo que se supone que habla de la cocausación y lo redactaron con un typo y dice la coacusación del daño. Y eso puede tener problemas reales porque ¿qué es la coacusación del daño? Si se está hablando de cocausantes del daño, de la cocausación, pues hay cosas de esa naturaleza por la manera atropellada en la que se dio el último proceso legislativo sin vistas públicas y sin oportunidad de hacerlo, y también muy importante, que la legislatura se aprovechó de que estaba la ciudadanía en cuarentena y que no pudo salir en masas a protestar como esto hubiese merecido, para finalmente aprobar este proyecto que lo tienen desde el 2018 presentado y esperaron hasta la última sesión legislativa en un toque de queda y una cuarentena para entonces aprobarlo sin mayor participación ciudadana. Y ahora nos vienen con el discurso de que siempre hay espacio para mejorar, pero eso había que pensarlo antes, ¿verdad? La otra pregunta que es importante que podamos contestar, porque la hicieron en 2 ocasiones, es dónde, si ya está publicado y dónde se puede conseguir esta versión aprobada del código. Porque yo por lo menos estuve buscando en la página de servicios legislativos y no sé si es mi internet, pero no habría, así que no sé dónde lo puedan conseguir. Se supone que uno lo pueda bajar en la página gratuitamente, en la página de servicios legislativos. Lo que pasa es que ese sistema cambió, ahora es ese sistema que se llama Sutra, sí. Y este es un sistema muy complicado que yo no sé, todavía no entiendo por qué lo cambiaron, porque el anterior funcionaba muy bien. Y este es más complicado y a veces se dificulta descargar documentos como este. Ya en algunos lugares, por ejemplo en Biblioservices lo están vendiendo en una versión pequeña, hay unos profesores que están publicando sus propias versiones. Sé que hay una organización no gubernamental, creo que se llama el Puerto Rico Constitutional Center, publicó una versión que lo tiene en equivalencia, y eso también está libre de costo en un website. Yo me comprometo en lo siguiente, quien nos esté sintonizando y tenga dificultad de conseguirlo, me pueden buscar en Twitter, yo soy JJ Lamas, yo voy a colgar las 2 versiones que están gratuitas en manera en PDF, y ahí lo pueden descargar, y si no está ya en la página del Colegio de Abogados y Abogadas, que es capr.org, también voy a hacer las gestiones en estos días para que se cuelgue en la página del colegio, y estoy casi seguro de que en alguna publicación de Facebook en la página del colegio también se hizo disponible el enlace. Sé que a todos los abogados y las abogadas se nos envió, los abogados y las abogadas que estamos colegiados, se nos envió en un email por parte del colegio. Pero sí, el código está libremente accesible, gratuitamente. Pero nada, yo me comprometo. Ya encontré la explicación de por qué no me abría en la página de servicios legislativos. El Colegio de Abogados ha sido más eficiente en esto, porque lo que ocurre es que cuando le trato de dar el download, baja un documento que me dice documento en proceso, tan pronto esté disponible lo publicaremos en el portal. Gracias. Así que por el momento todavía no está en la oficina de servicios legislativos y corrígeme, Lamas, pero terminó como siendo la ley 55 del 2020. La ley 55 del 2020, correcto. Sí. Bueno,
Pues no veo más ninguna pregunta, así que llevamos récord en este live. Yo creo que ha sido de los más extensos que hemos hecho, pero imagínense que para estudiar las materias que están en el Código Civil, los abogados y abogadas tenemos que tomar al menos 5 o 6 cursos para poder estudiar esto en la Escuela de Derecho. Así que definitivamente hay muchos asuntos que contempla el código. Ya aquí hemos hablado de muchísimos temas y seguro faltan otras cosas porque hay un artículo sobre la energía renovable solar, que eso es nuevo también y no pueden, y los vecinos, tú me corriges, pero los vecinos no pueden tapar mi sombra para yo poder hacer uso de la energía solar. Ahora hay una servidumbre de energía solar. Exacto. Así que, bueno, estaremos pendientes a cómo se vaya desarrollando esto, porque definitivamente, según se va discutiendo, pues pueden surgir también incluso más preguntas y más posibles controversias. Así que, Lamas, te agradecemos por tu tiempo y por brindarnos toda esta información que sé que ha sido valiosa, no solamente para los abogados y abogadas que nos escuchan, sino también para las otras personas que no tienen, ¿verdad?, tanto acceso a este tema y a entenderlo como correspondería. Así que te agradecemos, aquí representando a la delegación de Río Piedra, y pues yo siempre termino agradeciendo también a la delegación de Ponce, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, porque siempre desde el inicio han compartido estas programaciones y nos ayudan entonces a que podamos, ¿verdad?, a que se siga compartiendo esta programación. Así que un saludo a la delegación, que por ahí estaban preguntando dónde quedó el 1802, el artículo 1802. ¿Te sabes de memoria cuál es el artículo ahora? Por supuesto, el 1536. 1536. Ese artículo que todos los abogados y abogadas conocemos, aunque ni siquiera trabajemos con él, pues ahora es el 1536. 1536. Tenemos uno para aprenderlo. Bueno, pues Lamas, nuevamente muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros en la noche de hoy. Y gracias por los comentarios y por la participación, que siempre es bienvenida. Así que nos veremos el próximo jueves. Excelente, gracias. Hasta luego. Buenas noches.